Paola, hablemos de otros aviones. Los aviones que parquean en los aeropuertos, los aviones que surcan nuestros aires, los aviones que transportan pasajeros en Colombia. Sí, señor Juan Pablo, vamos a hablar de los aviones de Avianca y de Viva Air, no porque ellos sean aviones de las aerolíneas, sino porque No, pero literal tienen aviones, ¿no? las aerolíneas, ¿cómo? ¿Qué necesitan como herramienta principal de trabajo? Los Los aviones. aviones, por ende, pues son unos aviones. Son unos Sí, aviones los que vuela Bianca, son unos aviones los que vuela Viva. sí, señor. De colores distintos, dueños distintos y hasta el momento sin posibilidad de integración, ¿no? Sin luz Hasta verde. exactamente, sí, señor Juan Pablo. Y es que recordemos que ayer aquí en Sigue la W a esta misma hora hicimos una denuncia muy delicada sobre unas presuntas inconsistencias en ese proceso que anuló toda la integración de Avianca y Viva Air. Fue una decisión, rápidamente se las recuerdo, que tomó la Aeronáutica Civil el pasado 18 de enero, en la que nos devuelve prácticamente a agosto de 2022, cuando se hizo la solicitud por parte de las dos aerolíneas para integrarse. Luego se falla en primera instancia objetando la decisión, y a pesar de que las aerolíneas y pues todo el país esperaba una decisión en segunda instancia resolviendo esa apelación, lo que hizo la Aeronáutica Civil fue anular todo el proceso, como ya les decíamos, empezar prácticamente desde cero. ¿Qué contamos ayer? Que esa anulación se hizo de manera express, o se habría hecho de manera express, a través de la creación de un grupo especial que estudió ese caso en solamente 3 días, porque se conformó el 13 de enero del año 2023, es decir, hace unos 15 días, se conforma el grupo un viernes, descansan los funcionarios sábado y domingo, solamente el lunes y el martes estudian el proceso y ya el miércoles emiten la resolución donde se anula todo. Y además esas personas lideradas por una directora de seguridad aeronáutica encargada que no tiene conocimiento del tema, que no tiene nada que ver con esta área de la aeronáutica civil y que además pues ya está cercana a la pensión e incluso al retiro forzoso, que es a los 70 años en el régimen de contratación estatal, Juan Pablo. Esto es bastante delicado porque también se dijo desde algunos sectores pues que la decisión se tomó desde el Ministerio de Transporte. Usted lo dijo bien ayer, se trató entonces de una decisión política, ¿Mm? una decisión que si salió del Ministerio de Transporte, pues estaría usurpando las funciones de la aeronáutica civil, porque esto solamente lo deben tratar en esa entidad que es la competente para definir si Avianca y Viva se pueden integrar. El ministro de Eso le iba a Transporte decir, esta mañana, habló esta mañana, ¿no? Y sí habló del señor, tema. aquí en la W, Eh, usted, el ministro de Transporte en una entrevista que les dio a ustedes aquí en la mañana, pues aclaró que ellos han estado desde el Ministerio de Transporte muy pendientes del proceso, pero que no han metido las manos es en correcto. ninguna decisión que se ha tomado por parte de la aeronáutica civil. Sin embargo, pues llama la atención, y lo contamos también ayer, pues que el ministro dio unas declaraciones antes de la rueda de prensa de la aeronáutica civil, en donde pues prácticamente le contó a portafolio todos los detalles de esa decisión que se iba a tomar al otro día. ¿Por qué la sabía el ministro? Bueno, pues es el jefe de la cartera, y ahí sí ya serán las autoridades competentes las que definan si hubo o no hubo intromisión por parte de ese ministerio. Pero entonces, Juan Pablo, hoy vamos a hablar con la Aeronáutica Civil porque el Exactamente. director de esa Ah. entidad, el señor Sergio París, pues ha querido salir a responder a todos estos cuestionamientos que preocupan mucho, llaman la atención, porque ayer estábamos hablando de un tema similar a lo que estaba pasando en el Ministerio de Minas, y es como esas maniobras que se hacen dentro de las entidades para poder tomar decisiones a favor o en contra de alguien en particular, o de alguna situación en particular. Y por eso lo saludamos a esta hora, señor Sergio París. Gracias por estar con nosotros. A quien sigue la W, bienvenido. Y bueno, ¿qué tiene que decir usted frente a estas inconsistencias que hemos encontrado en este proceso? Y buenos días a todos, a toda la comunidad de la W y específicamente a usted, Paola, por darme este espacio para explicar de manera clara y precisa lo que ha sido el actuar de la Aeronáutica Civil, y a Juan Pablo un saludo muy especial. Primero que todo, si me permite, quiero hacer énfasis en que yo llegué a la entidad, a la Dirección General, el 27 de diciembre del 2022.
Y en ese proceso y en ese tránsito no he encontrado una entidad, como bien lo conoce la opinión pública, de la mejor manera y con las mayores fortalezas. Y hemos venido en un proceso de tratar de corregir esas situaciones. Cabe la pena resaltar que el señor ministro de Transporte, como lo dijo esta mañana, no intervino, no ha hecho comentario alguno al respecto y efectivamente ha escuchado a los interlocutores, no solo a estas dos empresas, Viva y Avianca, sino a todo el sector como le corresponde a un funcionario público. Igualmente lo he hecho yo, he escuchado a todo el sector en sus distintas necesidades y en sus distintas visiones de crecimiento en algo que ha resultado absolutamente importante para el país desde mucho tiempo atrás, que es la aviación. Y es fascinante, tan fascinante que los aviones terminan siendo algo que a muchas personas, incluyéndome a mí, nos enamora. Esa es la primera realidad. Ahora, no sabría por dónde comenzar para desvirtuar punto a punto las apreciaciones que se tienen. Si quiere, yo le pregunto, Claro que sí. director Sergio París, y es importante el contexto que usted nos hace previamente, porque aquí también en Sigue la W hemos denunciado todo lo que ha pasado en la aeronáutica civil durante la administración anterior y sabemos pues que usted recibió una entidad en donde hay muchos problemas de contratación paralela o de contratos corbata o de incluso corrupción con algunos procesos también que se llevan a cabo dentro de la entidad. Eso es un punto importante, pero está el tema de la integración entre Avianca y Viva, que ya venía avanzando desde agosto del año pasado cuando se hizo la solicitud. Se falla en primera instancia, ya lo recordábamos, objetando esa integración. Y luego entonces la Aeronáutica Civil decide anular todo el proceso. ¿Por qué lo anularon y además por qué de esa forma? ¿Por qué tan rápido? Mire, en términos generales, es cierto que hubo un fallo de primera instancia que recomendaba la no integración de estas dos compañías por circunstancias propias del fin que tiene la entidad y es lo que es la protección al usuario, la competencia y el mercado. Sobre esa decisión se presentó un recurso de apelación. Y en el entender, cuando hay una apelación se hace sobre el proceso como tal, ¿sí? Es decir, la forma, el método como se lleva a cabo el proceso, y segundo, unos temas adicionales que se presentaron. La segunda instancia no se puede salir de ese marco específico para resolver o para tomar su decisión y desatar de alguna manera lo que en primera instancia se mencionó. Entonces, lo más importante que es para todos los colombianos y viajeros entender es que la posición de nuestra entidad en primera instancia es no a la integración por algunas razones de competencia y mercado que están explícitos en ese acto administrativo. El día 4 de enero, si mi mente no me falla o por ahí, el secretario que venía actuando como director encargado de la entidad presentó una renuncia irrevocable para el mismo día. Esa situación yo no la esperaba porque el capitán Francisco es una persona de todo mi reconocimiento. Sus razones tendría. Esa situación conllevó, para que tengamos claro, al cambio de quien debía, por ser el jefe inmediato de la primera instancia, tomar esa decisión. Y en ese sentido, la doctora Marta Bejarano, ¿sí?, que a quien yo conozco, porque como he pasado gran parte de mi existencia alrededor de la aviación, pues conozco a muchas personas en la aeronáutica civil, asumió este cargo. Como debíamos tener una respuesta en segunda instancia como entidad el 23 de enero, para que no se aplicara un silencio administrativo negativo, lo primero que hicimos fue, una vez evidenciamos que no existía o por lo menos no se nos fue entregado o por lo menos no conocíamos un trabajo previo adelantado, fue buscar en la entidad abogados de amplia experiencia
para Pero, constituir un grupo director París, específico. permítame, qué pena interrumpirlo ahí, porque es que usted ahí ha dicho dos cosas que me parece importante aclarar. Lo primero es que la primera instancia, pues no fue una recomendación, eso fue un fallo. Y lo segundo es que la señora Marta Bejarano, pues es una persona que no conocía nada del proceso, que no tiene que ver nada con esta área de la aeronáutica civil y que sin embargo, pues no se explica por qué la pusieron ahí. ¿Ok? Mira, en lo primero sí fue una decisión y es una decisión de primera instancia pública y está evidenciada en los distintos medios que la han publicado y puede ser consulta. En el segundo es una ventaja, porque el haber no participado en la decisión de primera instancia sí le permite, ¿sí?, tener una razonabilidad de lo que se le solicita. Y en ese orden de ideas, lo que se hizo, porque la ley lo permite, fue constituir un grupo que la apoyara en el toma de las decisiones. Y ese grupo tenía dos tareas. Primera, verificar el método, el proceso, la forma como se había llevado la decisión en primera instancia, y el segundo, entrar a estudiar de fondo los argumentos que se presentaron en la apelación. Ujú. Ese grupo de apoyo de abogados expertos, todos profesionales de larga data de la entidad, comenzó a trabajar y, contrario a lo que se ha afirmado, que trabajó solo 3 días, trabajó desde el viernes en un espacio confinado, aislados de cualquier influencia externa, para poder estudiar este proceso. Bueno, ¿Y tres no, trabajaron, entonces cinco. y trabajaron sábado y domingo también? Sí, señor. Bien. Bueno, Ahora, pero la director, diferencia entre 3 y 5 pues tampoco sí, es que sea ahora, mucho. director, pero usted nos dice que es muy bueno que ella no conociera el proceso, tampoco los otros abogados, pero ella es una persona experta en competencia. Vuelvo y le digo, en competencia en la aeronáutica civil, como tal, nos asesoramos de compañías y de abogados, ¿sí? El expertise de un secretario de autoridad aeronáutica no es la competencia, ¿sí? El expertise es la seguridad de la aviación civil y en ese orden de ideas su rol principal es asegurar Sí. esa actividad. Sin embargo, ella es la jefe de la Dirección de Transporte Aéreo, en donde es, como corresponde, quien debe mirar los temas económicos, pero también es la jefe de la Dirección de Autoridad de Aeropuertos y es la jefe de la Dirección de Autoridad que vigila la operación y a los pilotos de la entidad y es la jefe de licencias y esa dependencia es la jefe del registro. Entonces, digamos, un poco lo que hay que dejar claro, ¿sí?, es que por eso existen los asesores para que una decisión se tome en derecho y soportada en un análisis específico. Pero válgame decir que acá la decisión, para que se entienda, no es que se anuló el proceso. Lo que ha dicho la decisión es muy sencillo y en el debate que ustedes tal vez han tenido, se dijo simplemente, por ejemplo, hoy tenemos dos tipos de justicia, para ponerlo en un lenguaje común y corriente, la justicia ordinaria o el penal ordinario y la JEP. Aquí lo que se dijo es que el procedimiento a seguir no es el ordinario, sino la JEP. Lo que en realidad se está diciendo acá no es que se niega o no la integración, se está diciendo que para todas las actuaciones de aeronáutica civil, el método para seguir el análisis está en la ley de competencia y no en el Código General del Proceso, que es por donde usualmente se llevan las actuaciones administrativas. Sí. Y eso es algo que es sustancial. No se refiere el fallo en ningún momento a si es conveniente o no la integración. Sí. No se refiere a ese tipo de cosas. Se está diciendo, excúsame, simplemente la justicia, como el ejemplo que traigo, en este escenario es la JEP y no lo ordinario, es decir, debe tratarse este asunto como un asunto de competencia bajo las reglas de la competencia y eso es lo que en realidad determinó el grupo de abogados. Sí, eso está completamente claro, director París, porque pues entendemos que no se anuló el proceso y que por el contrario lo que se hizo fue retrotraer las decisiones que ya se habían tomado para, como ya lo decíamos, volver hasta a lo que teníamos en agosto del año pasado. Pero entonces aquí hay dos puntos importantes que no nos ha aclarado bien. Lo primero es que ¿quién los asesoró en competencia
a ustedes o bueno, a las personas que tomaron la decisión para tomarla en ese sentido? Y segundo, la señora Marta Bejarano, pues usted ya nos ha aclarado que la pusieron por ser externa, precisamente por no estar contaminada, tal vez de algún sesgo, pero sí, pero ella era la inspectora o es la inspectora de seguridad aeronáutica y pues nada tiene que ver con un tema de competencia. Entonces, ¿por qué la pusieron a ella? ¿Por qué a ella? Ok, ok, mira, entonces voy a contestarte de dos maneras. Primero, en relación con el tema de la competencia, ¿sí? En el tema de la competencia, digamos, todos los que hoy nos están escuchando tendrán su propia posición. Algunos serán amigos de esta integración, otros no, otros tendrán afecto más por una u otra compañía o por otro diferente. Y lo que nosotros, y eso sí quiero dejarlo absolutamente claro, pretendemos en este proceso es proteger al consumidor, ¿sí? Y el consumidor también es el consumidor de una u otra compañía, independientemente, tanto consumidor de Avianca como consumidor de Viva. El consumidor también ha hecho reservas en una u otra compañía y esas compañías hoy están prestando un servicio al país igual que todas las demás. Y eso es un hecho fundamental para proteger la competencia y el mercado, ¿sí? La ley propia que todos los colombianos escogimos es la 1340. No dijimos que para entender que ese es el mecanismo haya que tener el superabogado, superexperto para que nos diga que es por ahí, ¿sí? Sino a veces el sentido común, que es el más escaso de los sentidos, es el que puede llevar a esa decisión. Aquí lo que se está diciendo por un grupo de abogados que vienen y su origen es quienes hacen las normas aeronáuticas de este país durante muchísimo tiempo, que sacaron un reglamento aeronáutico que es el número 5, que amplió el tema de la competencia, fueron los que se incorporaron a ese grupo específico de trabajo. Si ellos han reglado la regulación económica del sector, pues a mí me dan garantías de que su estudio era juicioso en el derecho. Y ellos nuevamente lo que están diciendo es, en materia de competencia, porque hay unos fallos del Consejo de Estado y unos fallos de la Corte Constitucional en un servicio público esencial, el camino es la 1340. ¿Qué significa eso para el consumidor? Que de ahora en adelante todos los temas de integración, este u otro, todos los temas de mercado deberán irse por ese camino, mientras esa decisión sea válida en derecho. Y esa ley, que es la que protege al consumidor en otros tipos de escenarios, los pañales, lo que tiene que ver con otra serie de eventos, es la ley a aplicar. Y eso le da más garantías al consumidor. Yo creo que ahí sí es una decisión que no requiere de un experto en competencia, sino de alguien que entienda en el sentido común que es por ahí que tiene que la aerocivil avanzar. Ahora bien, Claro, en pero relación a Marta. sí, sí, porque es que ahí nos alejamos, director. Detengámonos, por favor, sobre el perfil de ella. Ok, en relación de Marta, vuelvo y digo, el 4 de enero, sorpresivamente, y se los manifiesto, y como si los radioescuchas, para que lo tengan claro, sin que fuese una intención de este señor director, ¿sí? Proceder a que su secretario de autoridad, precisamente porque conocía este proceso, precisamente porque es un gran señor, se retirara de esta institución, él tomó la decisión, ¿sí? Y esa decisión se me comunicó a mí el 4 de manera irrevocable. Cuando yo tuve esa decisión sorpresiva para mí, debía encontrar un funcionario que asumiera ese papel, que cumpliera con el manual de funciones, con un requisito que existe desafortunadamente para esta entidad, y es que debe ser un funcionario o de carrera o de libre nombramiento y remoción. En un momento en que debo decirle, Juan Pablo, y gracias por la pregunta, que esta entidad no tenía estructura técnica, sino una estructura muy compleja desde el punto de vista de con quién trabajar. Sí, ¿Sí? pero Eso me llevó, después de ofrecerle a varias personas de la entidad, porque además de que se fuera el líder de esa área, resultó que se fue la persona que le secundaba y resultó que otras manifestaron
que no estaban dispuestas a acompañarme en este proceso de transición hacia una entidad mucho más técnica. Lo que en el fondo, perdóname, me llevó a encontrar una alternativa que cumplía e inmediatamente, y déjame terminar, qué pena, buscar una persona de las más altas calidades para que asumiera ese cargo. Sin embargo, los tiempos no daban para cumplirle al país con una respuesta. Eso no tuvo nada que ver con la decisión, ¿sí? Sino con la gestión. Sí. Y por eso es que Marta nos ayudó en esa transición, y ya la hoja de vida de quien la sucede está publicada en la página de Presidencia. Pero justo para esa decisión. Es que eso es lo que quería detenerme a mirar. ¿Y por qué preciso en ese instante? ¿Y por qué no buscar a una persona por fuera? ¿Por qué razón hacer este ejercicio en el que finalmente pues la doctora Marta pues termina de todas formas estando o siendo llevada a en pocos días empaparse del tema, 5 días, que de todas formas no es un tema pequeño por toda la minucia que tiene, y anunciar la decisión? ¿Por qué no esperar? ¿Por qué no hacer algo más reposado? ¿Por qué hacerlo tan rápido? Permítame, le digo mi realidad, ¿sí? Independientemente, ella toma la decisión acompañada de un grupo específico de abogados. Eso ya nos quedó claro. Pero ¿por qué tan rápido? ¿Por qué tan de afán? Mi realidad es otra y de la institución otra, ¿sí? Primero porque quien yo esperaba me acompañara en principio en este tema, estar a mi lado, decidió no estar. Segundo, porque quienes querían y debían y tenían un deber de acompañarme también, decidieron no hacerlo y algunos de ellos retirarse. Tercero, porque la entidad es absolutamente frágil desde su estructura. ¿Sí? Yo tengo otros problemas que la entidad está sufriendo. Por ejemplo, en todo el tema de TICS, y se lo digo así, siento como director que me dejaron botado la mesa de ayuda para los temas de correo y todo lo demás, forzándome en una decisión contractual que yo no iba a tomar, ¿sí? Y así, apelando a la solidaridad de mis compañeros, hemos venido navegando en unas circunstancias complejas. A mí me pusieron en este cargo fue para tratar de que esta entidad fuese técnica y alejada de malas prácticas. Si usted mira el resto de cosas, estoy hasta ahora componiendo un equipo, es decir, me encontraba como me imagino se sentiría un gladiador, aunque yo no tengo la edad de ser un gladiador, en un foso con leones. Sí, desafortunadamente el capitán Ospina, que es de mi mayor aprecio, que se le ha reconocido su actuar, decidió dar un paso al costado. Respetándole sus razones, no se las he preguntado, pero generó una situación de facto en la organización que nada tiene que ver con la decisión. Pero de todas formas causa mucha inquietud, llama mucho la atención, director Sergio París, de la Aeronáutica Civil, que usted hoy rescate o resalte tanto el trabajo del señor Francisco Ospina, quien en su momento pues estaba haciendo las funciones de la Secretaría Aeronáutica, tenía que tomar esta decisión, en sus manos estaba fallar la apelación en segunda instancia y esa decisión iba en un sentido, llega la señora Marta Bejarano, crean un grupo rápido y la decisión sale completamente distinta. Si ya venía el grupo de Francisco Ospina haciendo una tarea, ya tenían adelantada esa apelación, ¿por qué la señora Marta, que ni siquiera conoce del tema, toma una decisión completamente contraria? Eso es lo que no se entiende que, pues, frente a la actuación de la Aeronáutica Civil. Ojo que, Paola, y en eso no es que sea contraria, vuelvo y insisto, aquí lo que se hizo fue retrotraer un proceso. No se dijo que no se integren ni se dijo intégrense, se retrotrajo y se cambió de la forma de hacerlo. Ahora bien, sus preguntas son las mismas mías. ¿Por qué? En un momento trascendental. Y si es cierto que existía un análisis previo que condujera a eso, nunca me fue enseñado. Sí, en el empalme, informe que aún no he recibido, sí, no se me informó.
¿A usted no se Y le en ese informó orden de junto ideas, con su secretario general? ¿No se le informó que estaban trabajando en una decisión para resolver esa apelación y en qué sentido iba la misma? ¿Eso no se le informó a usted? mira, el secretario general en esto no tuvo nada que ver. El secretario general es una persona ajena a este tema, ¿sí? Yo lo que digo, ¿cierto? Es que acá el secretario de autoridad, quien tenía y que estaba fungiendo como director, se fue el 4. Y para conseguir una persona porque era irrevocable y no podía dejar ese cargo vacío, solamente, ¿cierto? Después de conversar con varios que cumplían, encontré ese respaldo. Para que ese respaldo se garantizara, había que darle, entendiendo la trascendencia de esta decisión, un apoyo de un grupo de abogados técnicos y eso se hizo. ¿Sí? Y se cumplió en los términos y ellos encontraron, no pasaron a estudiar el fondo porque encontraron que la primera instancia estaba equivocada en el procedimiento que aplicó. O sea, la duda razonable que usted tiene, Paola, sobre mi gestión, también cabe en la primera instancia. ¿Por qué se equivocaron de método? Porque igual en la justicia, ¿cierto? O se es culpable o no, o se ponderan los fallos. Yo no soy abogado, pero lo entiendo, ¿sí? Entonces, si esa duda se le aplica a mis decisiones, también en justicia aplíquesele a las decisiones del pasado, porque la historia clara está diciendo es que el proceso que usaron para llegar a una decisión en la cual se dijo que no había integración no era el Entonces correcto. ahí todos los Sí, procesos, Juan Pablo, que se han decidido con el Código General del Proceso serían pues toca, inválidos. exactamente, tocaría Absoluta, revisarlos. no inválidos, porque fueron tomados bajo la legalidad, pero sí plantean que a futuro la Mm, entidad debe irse al régimen de competencia, claro, claro, ¿sí? tocaría Pues es un revisarlos. argumento que Óigame, la entidad en 15 años nunca había tenido en cuenta, ¿no? óigame, sobre este tema, yo quiero detenernos, que nos detengamos, señor director del Aerocivil, Sergio París, en lo que fue una revelación en su momento. Recuerdo que la agencia de noticias Primera Página habló al respecto y era la forma en que Avianca había invertido cerca de 78 millones de dólares para comprar acciones de los socios minoritarios de Viva. Un elemento como este, cuando aún no se había dado la autorización por parte de la Aeronáutica Civil para hacer la integración, juega en contra de Avianca y de Viva a la hora de tomar una decisión. Juan Pablo, mire, la pregunta es muy al lugar. Para efectos de la competencia de la aeronáutica civil, que mira el mercado del usuario y la competencia, no. Ujú, Para efectos de la SIC, que mira si eso fue antes, después, se siguió de conformidad a las normas, sí. ujú, ¿Sí? Porque nosotros estamos enfocados a proteger al usuario, sí. ¿sí? A que el usuario tenga competencia y pueda tener alternativas de volar, para que esa competencia genere mejores precios, para que no haya una posición dominante, para que todo eso se dé, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? Y en ese sentido es que este proceso que se está adelantando debe conducir a una decisión en primera instancia, en el nuevo método que es la ley de competencia. En la otra realidad que usted menciona, en mi entender de los documentos públicos, ¿sí? Porque no conozco ni los documentos de la SIC reservados, sino me informo por los documentos públicos y por ustedes, porque son los que están haciéndole seguimiento a este tema. Entiendo que esa es la realidad. Si yo miro y busco las noticias de la W de abril, pues encuentro comentarios sobre esa integración. Si yo busco las noticias de la W en la forma como eso Sí. se hizo, entiendo lo que usted me está Sí, diciendo, que de mi análisis personal quiere decir que la situación es algo así como un papá que se llama un vehículo o un vehículo financiero que tiene un hijo que se llama Avianca, está pretendió o lo hizo, no lo sé, no tengo cómo afirmarlo, ¿cierto? Que otro hijito llegara a la familia y que al llegar esa decisión a la sí. familia a través de ese vehículo financiero, pues esos dos hermanos se tienen que hablar. Y esos dos hermanos que está adoptando ese vehículo, número uno, no recuerdo el nombre que hay, está en sus documentos, tienen que relacionarse con el mercado. Entonces la decisión que Director. yo estoy y esta entidad mira es la relación ese nuevo hermano adoptado por adoptar o que se adoptará en el futuro desde el punto de vista
de los temas societarios y la realidad con el otro hermano llamado A y B, para que esa relación que se dará, se dio o se dé a futuro o se decida, no Director. afecte el mercado. Sí, director, quiero aprovechar para preguntarle por la situación de Viva, porque pues para nadie es un secreto que la crisis económica está latente e incluso muchos hablan de un mes no más que tiene la empresa para declararse en quiebra o para sobrevivir antes de declararse en quiebra. En la rueda de prensa en la que usted anunció esta decisión de la Aeronáutica Civil, usted dio a entender, o por lo menos así lo titularon varios medios de comunicación, que el gobierno podría estar pensando en alguna estrategia para rescatar la compañía, que si en algún momento, por ejemplo, en pandemia, el gobierno pasado pensó en inyectarle algunos recursos o prestarle plata a Bianca, ¿por qué no lo podrían hacer ustedes? ¿Qué es exactamente lo que se está pensando frente a Viva? Porque es que de aquí a que se vuelva a revisar todo el proceso, pues puede que la aerolínea ya no aguante más. Mire, digamos que es bien, Listo. digamos, es un tema bien claro y aquí un poco, pues, para aclarar, permítame, sobre mi primera apreciación lo hice como persona que se ha informado por los medios y no como director o que conozca información adicional con la CIP, para que eso quede absolutamente claro y saneado, y después en persona no tenga ningún, como colombiano que lee o que sigue a la W y otros medios. Voy a ese tema. Si usted está en crisis en un sector como este, ¿sí?, independientemente que para ese individuo el único camino es integrarse con su hermanita, ¿sí?, o futura hermana, ¿cierto? La crisis requiere y tiene otros instrumentos de solución. El mismo Avianca fue a un Chapter 11 y encontró la forma de construir financiamiento y salir adelante. Yo lo que estoy diciendo, y es un poco el mensaje, es que quien está en esa situación tiene otros mecanismos tanto legales, corporativos, financieros y de gobierno para contribuirle a salir de esa crisis, ¿sí?, en una condición diferente, porque el país lo ha hecho. Si usted recuerda, Aires, en su momento, antes de que fuera adquirida por la TAM, estuvo intervenida por la Superintendencia de Transporte, ¿sí? Entonces hay mecanismos que ayudan a entender que la salida de la crisis no es solo un camino de integración. Y esa salida de la crisis, por supuesto, en un mercado que está mirando al usuario, que pone al ser humano en el centro, para el cual el turismo es fundamental y para el cual la competencia es fundamental para que el sector crezca, como los datos que tenemos, pues es algo lógico que otras instancias están dispuestas a escuchar Sí. cómo colaborar. Pues señor director de la Aerocivil, Sergio París, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y darnos estas explicaciones sobre la manera en que se procedió para tomar esa decisión de segunda instancia sobre el caso de la integración Avianca Viva. Y más aún por esta información que nos acaba de dar, en donde nos confirma que poniendo por encima el interés de los viajeros, de promover el turismo en Colombia, de garantizar la movilidad en el espacio aéreo del país, pues no se descartaría lanzarle un salvavidas a Viva si su situación se hace más grave. Gracias por acompañarnos y una buena tarde. A usted, Juan Pablo, a Paola y a todos los seguidores de la W, gracias. Hacemos una pausa y en segundos vamos a hablar de paz total y los aviones. Bueno, son unos aviones los que quieren llegar ahí sin merecerlo.